presidenta global de Excelencia de Creality, y a Luis Eduardo Pino, CEO de Oxler y fundador de Alpocrates, y a Augusto Galán, exministro de Salud y actual director de Así Vamos en Salud, quien será el moderador de este panel. Muy buenos días o buenas tardes. Estamos como en el punto intermedio. Bueno, yo quisiera iniciar con una parte introductoria e invitarlos a todos ustedes, a todos nosotros los que estamos aquí, a tratar de hacer una abstracción del contexto que estamos viviendo y que está viviendo el sistema de salud, y tratar de que nos paremos en hace 2 años y en qué estábamos en ese momento, y traerlo al presente como si ese fuese el instante en el que nos encontramos, para resaltar cómo ha evolucionado el sistema de salud. Y yo creo que eventualmente voy a ser un poco repetitivo, pero quiero resaltarlo para darle el marco a esta charla y este conversatorio que queremos hacer con Nancy y con Luis Eduardo. Y resaltar, repito, digamos, cómo hemos avanzado en la evolución de la ampliación de la cobertura, un logro social muy importante, sin lugar a dudas, así algunos no quieran reconocerlo. Y pasar en 30 años del 23% de cobertura en seguridad, en el derecho irrenunciable a la seguridad social, del 23% a prácticamente el 100% de la población. Pero además de eso, logros relacionados con la solidaridad, con la mancomunación de recursos financieros públicos y de seguridad social en una bolsa común que nos permitió o nos ha permitido reducir el gasto privado de un 57% del gasto total en salud que ocurría en 1992 a un 25%, y el gasto de bolsillo de un 43% que estaba entonces a menos del 15%, del 13% del gasto de bolsillo, como elementos centrales de la solidaridad, además de lograr esa cobertura que también es un avance en ese sentido, y en la equidad y en el avance de la equidad. Y en tercer lugar, un avance también en la eficiencia en el manejo de los recursos y en el acceso a la prestación de los recursos. O sea, yo creo que no podemos olvidar lo que, por ejemplo, ocurría con los pacientes renales crónicos terminales en 1992 o antes, que simplemente quedaban en un escenario en el cual, si no tenían una afiliación a la seguridad social o la plata en el bolsillo para la diálisis, lejos de posibilidades del trasplante, pues sencillamente no los podíamos atender. Y eso ocurría con otras enfermedades crónicas y con otras enfermedades pues de alto costo. Ese era el escenario, o ese es el escenario, y esos son los avances que hemos logrado en el cumplimiento de las órdenes constitucionales de universalidad, solidaridad y eficiencia que están contenidas en los artículos 48 y 49. Y eso no lo podemos olvidar, porque a veces estamos dedicados a escuchar la hojarasca y perdemos el centro de la discusión y el tema de fondo. Y claro, tenemos y teníamos retos: el envejecimiento de la población, el desplazamiento de la población, las migraciones, la tecnología médica, los nuevos medicamentos, la autonomía médica,
Y todo eso nos conduce y nos viene conduciendo, y veníamos trabajando en eso, o venimos trabajando en eso, a la necesidad de priorizar, con unos retos significativos todavía en el tema de la oportunidad en el acceso a la prestación de los servicios de salud y en el tema de mejorar la calidad en la prestación de los servicios y de que la calidad sea lo más homogénea posible para todos los colombianos y en todo el territorio nacional, y superar la brecha entre la salud rural y la salud urbana. Esos venían siendo los retos y veníamos discutiendo sobre ellos. Y hablábamos del modelo integral de atención en salud, que después se evolucionó al planteamiento del MAITE. Y hubo esfuerzos y planteamientos, y se venían haciendo esfuerzos en ese sentido, sobre la implementación de modelos de atención primaria en salud. Y de hecho, seguramente muchos de ustedes recuerdan el esfuerzo, o no el esfuerzo, sino la convocatoria que hizo la Organización de Excelencia por la Salud para evaluar y analizar esos modelos de atención primaria en el país, y se reportaron más de 70 y tantas experiencias, una de las cuales fue premiada, y esto para decir que veníamos y venimos trabajando en modelos de atención primaria en salud. Y vino la pandemia, y la pandemia nos entregó un golpe muy significativo que nos puso a hablar del tema de salud global, y vimos cómo el sistema de salud colombiano respondió ante la pandemia, pero no el sistema de protección social colombiano en las mismas condiciones que el sistema de salud. Y ese es una de las enseñanzas del sistema. Y nos encontramos ante una sindemia, la convergencia de varias pandemias, muchas de esas enfermedades crónicas. Y ese marco que quiero, digamos, dejar en ese punto por ahora, porque pues vendrá en la discusión un análisis más profundo sobre ello, es lo que nos convoca hoy. Y yo quiero participar a ustedes. La invitación que la Andy le ha hecho a la doctora Nancy Yomayusa, médica internista, especialista en nefrología también y en trasplante, que es vicepresidente global de excelencia clínica de Keralty, profesora e investigadora translacional de Keralty y de Sanitas, y que le gusta definirse como una madre aprendiz de dos jóvenes librepensadores homeschooling. Y presentarles a Luis Eduardo Pino, médico que se define como médico empresario apasionado por los modelos, los datos, la evidencia y la inteligencia artificial. Lo que hemos hablado con ellos previamente es que ahora cada uno de los dos nos va a presentar en 5 minutos cada uno, antes de entrar a la sesión del conversatorio propiamente dicho, sus experiencias sobre estos modelos, sobre la optimización de modelos sobre los cuales han venido trabajando. Entonces, Nancy. Muchas gracias. Ahí se está oyendo, sí. Muchas gracias. En primera instancia, agradecer a la Andy, especialmente a Alejandro Botero, que está por aquí, y a todos ustedes por el estoico compromiso de, a pesar de la hipoglicemia y la hipoperfusión, estar todavía en este momento aquí en este conversatorio, un poco compartiendo estas experiencias. Pues básicamente quisiera hacer unos comentarios respecto al desafío que ha tenido Keralty, antes Organización Sanitas Internacional, para asumir estos retos de transformación, y dos temas antes de hablar del modelo
que estamos intentando hacer realidad con todos los equipos y con todos los líderes de Keralty. El primer punto, la organización Sanitas empieza en 1980, con lo cual les quiero decir que conoce el antes, vivió la Ley 100 y ha vivido en la realidad transformándose justo como hemos en todas estas discusiones visto el desempeño del sistema de salud. O sea, hemos recorrido un camino juntos y en la medida que se recorre ese camino valoramos efectivamente este gran logro social. Entonces ese es un primer punto. Segundo, se inicia en un momento retador con una propuesta de innovación disruptiva. 1980, una situación compleja, política, social, y atreverse a asumir este reto era bastante pues desafiante. Y el otro punto, que esa construcción la hizo de la mano de los médicos. Tomó en cuenta ellos, los que estaban tomando las decisiones en el día a día, académicos, profesores universitarios, líderes, referentes, y les preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el sistema? Todos ellos vienen de universidades prestigiosas, de hospitales universitarios, y esa primera aproximación de donde partimos es una construcción con el tomador de decisiones, porque pues aquí también nos cobija que ese es otro de los actores fundamentales. Entonces esos son como dos grandes hitos que tiene Keralty en ese momento, Organización Sanitas Internacional, y luego, eso fue el siglo pasado, en este siglo, sobre el año 2016, decide hacerse unas preguntas trascendentales por lo que ya estaba pasando en el mundo, de cambios, de los cuestionamientos que se estaban haciendo sobre para dónde deberían ir en este nuevo milenio los sistemas de salud, y hace una convocatoria. Y esto necesita una decisión política, estratégica de los que están tomando esas grandes decisiones de decir vamos a conversar. Si somos una organización de salud, hay 4 preguntas que nos debemos hacer. ¿Tenemos un modelo que realmente nos identifique como una empresa y una organización de salud? Esa es una primera pregunta. Y si somos una organización, ¿nos comportamos coherentemente como una organización saludable para garantizar que nuestros equipos, que nuestros colaboradores se sientan a gustos y convencidos con este proceso? Tercero, estamos generando conocimiento, estamos investigando y estamos generando valor para que esto que hemos venido acumulando ya casi para ese momento en 3 décadas trascienda. Y cuarto, estamos educando a las nuevas generaciones para que realmente se haga un cambio. Entonces, estas 4 preguntas trascendentales que todavía siguen en curso, porque esto es una historia que es viva y se ha ido transformando, son las que orientaron una decisión de preguntarnos, ¿vale la pena afrontar estos nuevos desafíos desde la perspectiva que el pensamiento biomédico muy cartesiano, muy de la física de Newton, que le gusta aquí al doctor Pino cuestionar, muy basado en la enfermedad, muy fragmentado, sea suficiente para dar respuesta a esos grandes desafíos? Y seguramente ahí empezamos a estudiar las grandes megatendencias, modelos, sistemas de salud que se estuvieran cuestionando algo parecido, y nos encontramos con el concepto de la salutogénesis. La salutogénesis fue un punto de declive en una comisión grande que luego se fortaleció con un proyecto de pensamiento que cobijó toda la organización, líderes de todas las empresas trabajaron en tiempo protegido para mirar la evidencia, las megatendencias y tomar una determinación que fuera tan legítima como conjunta. Esto es un cambio de verdad por convicción. ¿Y por qué la salutogénesis? Porque ese era un llamado a trascender de ese concepto de salud que va más allá de la ausencia de enfermedad para asumir la salud de una manera totalmente diferente, que es ese sentido de coherencia que todos los individuos deben tener para hacer que su vida sea comprensible, significativa y manejable. Y esto lo hace una persona en los años 70, nació en Estados Unidos, pero todo su trabajo de investigación lo fundamentó en Israel, precisamente.
y se basa en por qué las mujeres sobrevivientes del Holocausto superaban toda la adversidad de la enfermedad, aún habiendo vivido la nefasta situación del Holocausto y todo ese rigor que afectaba la vida. Entonces, esos elementos hacen que acá exista no la gestión de la enfermedad, sino la gestión de la salud a pesar de la enfermedad, en un compromiso donde ya no es paciente y tomador de decisión grande, el médico, el equipo, sino que efectivamente hay una simbiosis de sociedad para lograr ese conjunto. Eso marcó la pauta para ese fenómeno de transformación. Y el otro punto es hacer conciencia que el ámbito sanitario resultaba ser insuficiente para resolver los problemas que nos imponían esos grandes desafíos de salud global. Y nos llega la pandemia, y la pandemia fue el mejor Living Lab. Nos aceleró eso que estábamos pensando que sonaba súper interesante en los discursos, y esto es muy revelador, pero la pandemia nos demostró que efectivamente ese era el camino que conducía a lo que llamamos el modelo integral de Keralty, que se hizo con un cambio de nombre, de darle sentido de la Organización Sanitas Internacional a Keralty, que significa Care, alto estándar de cuidado, y que nos hace cambiar el propósito para promover un modelo de cuidado en 4 ejes. Un eje sanitario, un eje social, un eje comunitario y un eje que soporta todo este proceso, que está enmarcado en la investigación, la innovación y la educación. Posicionamos la evidencia y los datos en el centro de la toma de decisiones. Entonces eso es un cambio dramático que, si no es por una política global de Keralty, pues no lo hubiésemos podido lograr. Ese es un gran marco de referencia. El otro punto, ya no hablamos de pacientes, hablamos de personas y familias que están en el centro, y este modelo en 4 ejes tiene que conocer esas personas, caracterizar su riesgo y ofertar una serie de soluciones bajo unos criterios de decisiones compartidas que van desde lo sanitario, desde la atención primaria conectada con la comunidad, hasta los servicios altamente especializados y los centros integrales de alto desempeño. Y seguramente ahora Luis Eduardo nos ampliará un poco esos modelos realmente para gestionar esa alta complejidad. Pero hay muchos de los problemas y las necesidades de las personas que no se solucionan en el ámbito sanitario, y requiere una decidida inversión en servicios sociales, soluciones para mitigar la dependencia, la fragilidad en todo el curso de vida. Entonces trabajamos desde la infancia y el desarrollo hasta el adulto mayor, incluso hasta el último suspiro, o sea, hasta el cuidado paliativo, desde el concepto de servicio social. Y lo más revelador es convencer a una instancia de esta magnitud del valor de la comunidad, pero no la comunidad como el cliché de las grandes disertaciones, que la comunidad tiene valor, es hacerlo en la vida real. Y creo que ahí es donde está el punto más importante, es hacer tangible y verificable con datos y evidencias que esto empieza a generar un cambio. Entonces conectamos la comunidad, y todo este enfoque pues está a cargo de un equipo convencido que tiene mucha trayectoria, que es la Fundación Keralty, Camila, Constanza y demás, y es hacerle entender a una instancia privada que invertir en promotores comunitarios, que mapear activos como lo propone Antonovsky en la salutogénesis, que en los centros médicos, además de que se hace una excelente atención primaria, estamos teniendo dentro de la historia clínica esos activos, y una persona con multimorbilidad sale con su fórmula, sus recomendaciones, el manejo integral, pero también con prescripción social, y que entendamos que conectar la comunidad como parte de la solución, aún en los escenarios de multimorbilidad, complejidad y demás, es fundamental para cambiarlo, y que lo podamos empezar a documentar, y documentar que la soledad tiene un impacto real en el pronóstico de los pacientes más complejos y aumenta los costos, ha marcado el camino para que los tomadores de decisiones del día a día comprendan el valor
de ampliar ese espectro de lo que estábamos acostumbrados a hacer y que nos daba bastante tranquilidad, que es hacer muy buena gestión de enfermedad. Altamente especializado, trasplante, pues yo hago parte de ese pensamiento del siglo pasado, a cambiar rotundamente el chip, salir de ese status quo. Entonces esto como a grandes rasgos para finalmente decirles que bajo este reto estamos posicionando y tratando de cuidar con el máximo rigor cerca de 9.5 millones de personas en 8 países, pero sin lugar a dudas Colombia ha sido el mejor Living Lab que nos ha permitido comprobar, unidos a un sistema de salud virtuoso que se transforma, la posibilidad de hacer esto real para las personas en las que han confiado su cuidado en nosotros. Y 2 puntos grandes, es que esto es porque estamos mapeando esas necesidades. Entonces, por eso 5 elementos son fundamentales acá. La gestión del riesgo y tener plataformas que caractericen, estratifiquen el riesgo y nos permitan mostrar a dónde es que están los problemas. Generar un plan, un modelo. Tenemos en este momento 5 que lo llamamos programas trazadores porque son los que nos resuelven lo que hemos mapeado sobre el cual estamos desviados. El adulto mayor, la salud mental, la cronicidad, el cuidado paliativo y el cáncer, y seguramente ahora lo vamos a ver más en detalle. El medir resultados. Estamos trabajando por resultados que generen impacto en sostenibilidad, con un uso racional del recurso, trabajando en evidencia, evaluación de tecnologías propias para nosotros mismos y para adaptarlos a los países donde estamos, con un marco de gobernanza fundamental y sustentado en la calidad, que implica la calidad y la seguridad y el cuidado centrado en la persona. Esas son las 5 líneas estratégicas para implementar y pasar de un discurso a un hecho que pueda ser verificable en todos los sitios donde pues, podemos estar comprometidos con el cuidado de la gente. Esa es básicamente un poco la referencia general. Gracias, Nancy. Luis Eduardo. Bueno, gracias a la Andy por la invitación. Especialmente agradecido con los 86 asistentes que están aquí en este lado del panel, del auditorio, que me llama la atención la tendencia a concentrarse acá y a salir de acá y de acá. No me da ninguna, digamos, como patrón, pero me parece, apláudense ustedes, por favor, los 86 que están aquí en este. Muy bien, perfecto, gracias. Les agradecería a los que quieran entrar a www.elpanel.online. Los que quieran en sus dispositivos, www.elpanel.online, para ir, si quieren, yo soy muy visual, entonces me gustaría a los que quieran entrar, y ojalá les funcione el microsite, a ir siguiendo el hilo narrativo con el hilo visual. Creo que eso es fantástico para entender un poco mejor esto. La historia, 2019. Yo soy oncólogo, no sé si eso sea bueno o malo, pero soy oncólogo, y acabo de terminar una maestría en administración. En ese entonces, y me está escuchando, espero, una persona muy inteligente a la que admiro mucho, en Sanitas, tuvimos una reunión mediada por una compañera mía del MBA. Dijo, oiga, que allá quieren escuchar un oncólogo. Yo le dije, bueno, ¿qué instrumento llevo? Me dijo, no, pues vaya usted y habla de cáncer. Yo le dije, bueno, no sabía que me iba a encontrar con una persona tan creativa y abierta a cosas nuevas. Estuvimos hablando largo rato con esta persona que tenía un nivel organizacional alto y me dijo, ¿y por qué no hacemos cosas un poco diferentes? Usted lo veo que es un poco loquito, yo también. ¿Por qué no hacemos un cambio? Esa palabra hoy pues tiene una connotación un poco peyorativa, pero digamos que hizo, bien, es que en el website, o sea, entraste bien, perfecto. Muy bien, gracias. Y entonces esta persona dijo, pues hagámosle. Primer mensaje, el innovador es valiente. El innovador es valiente. Y poco le importa el qué dirán.
Entonces, realmente le agradezco muchísimo a ella. Y entonces dijimos, bueno, vamos a traer un oncólogo al aseguramiento voluntario. Yo lo hice con un fin, lo confieso, fue aprender aseguramiento. Porque yo hice un MBA y dije, bueno, chévere, pero de aseguramiento no tiene ni idea. Entonces me metí al aseguramiento. Y dije, ¿y ahora en qué me metí? Entonces, como buen médico, dije, pues uno tiene que hacer la anamnesis. Entonces le dije a mi jefe, que era la persona más tradicional del mundo, ¿no? La jefe, pues me había dado el patente de corso, pero estuve con jefe, a quien admiro, respeto, quiero como mi papá, pero era el tipo más tradicional del mundo. Entonces me dijo, ¿usted qué es lo que viene a hacer acá? Le dije esto. Me dijo, no, usted viene a mejorar los tamizajes de cáncer. Y yo le dije, doctor, creo que no. Eso es lo que hacemos en oncología. Le dije, no, tal vez no. Pero deme la oportunidad de mostrarle lo que hacemos. Entonces me dejaron irme a las 6 regionales del país y hice lo que hace un médico, diagnóstico. Y el diagnóstico pues fue muy claro. Creo que eso no necesitaba ni haberme ido de viaje. Me fui a las 6 regionales. Debo decir que la peor era Bucaramanga y Bogotá. Y teníamos una dispersión de red impresionante, una falla de oferta oncológica espeluznante, small data, o sea, nadie sabía qué pasaba ya con los pacientes. Pues nadie, no estoy exagerando, obviamente, para temas de la narrativa. Y unos prestadores que estaban absolutamente desvinculados organizacionalmente. Eran unos proveedores de servicios, no eran unos aliados de red, no había red. Pues había redes, pero no había una filosofía de red. Esa fue la historia y el problema. Y dijimos, bueno, entonces me volví donde mi jefe y donde la jefe, y les dije, bueno, esta es la chichonera que hay, perdón la expresión. Y para los que están viendo el website, esto es el Titanic. Es decir, cada paciente se aferra a la tabla que quiere o que puede. Y había pacientes que en esa dispersión de red se aferraban a varias tablas, entonces iban al instituto, si no les gustaba el concepto en el Instituto de Cancerología, entonces se iban para la Colombia y si no, pues se iban para otra institución. Este es un fenómeno Titanic, tenemos que concentrar. Entonces empezamos, otra cosa que hacemos los médicos, que es buscar literatura, a ver qué modelos de concentración virtuosa había, bajo un modelo de integración vertical que pudiese funcionar bien. Y nos encontramos arquitecturas súper interesantes y hicimos un embrioncito de un modelo de integración vertical comunicante tratando de llevarlo a un modelo geográfico de concentración. Porter 2020, creo. Eso suena bonito en la teoría. Cuando uno lee el artículo uno se emociona. Capas, etc. La solución. Ahora, los recursos. Entonces dijimos, necesitamos 2 cosas. Gobernanza, capacidades y recursos, y un laboratorio vital. ¿Dónde voy a prototipar eso? La gobernanza nos la dieron y la gobernanza ha ido y venido, y eso ahora lo hablaremos. Recursos y capacidades, entonces dije, y esta historia es bonita, esta parte de la historia, entonces le dije a la jefe, necesitamos crear un tejido viviente de cáncer. Los hospitales de cáncer consideran al aseguramiento esencialmente un retardado mental. Y en cáncer, peor, porque digamos que los administrativos son los Sith y los asistenciales son los Jedi. Entonces, pues, los del aseguramiento no saben nada. Entonces dije, bueno, entrenemos gente en cáncer profundo, biología molecular, terapias dirigidas, todo esto. Y le dije a la jefe, le dije, hagamos, como buen ex militar, un equipo de fuerzas especiales.
Al principio me tildaron de loco y eso duró entre 6 meses y 1 año que por fin me liberaran 2 personas, médicas auditoras, para incorporarlas al equipo de cáncer. Y como estábamos hablando de eficiencia, entonces dije, esto es un nodo, mejor, un núcleo de eficiencia oncológica, llamémoslo NEO. Y así nació NEO. Hoy NEO tiene 6 personas, son médicas todas, con diferentes capacidades, con un entrenamiento profundo en cáncer, estructuración de redes y demás. Lo bonito de la historia es que las 2 personas iniciales fueron las que nadie quería en auditoría. Entonces, cuando su jefe dice, mándeme 2 funcionarios, cogieron a las 2 doctoras un problema de auditoría y se las entregaron a Luis Eduardo Pino. Y han sido una experiencia fantástica. Realmente 2 líderes increíbles, hoy tenemos 7 personas. Y luego empezamos a articular procesos. Lo primero, gestión de la cohorte. Entonces, si tuvimos que hacer una rearquitectura de la cohorte, no sabíamos cuál era la cohorte, datos, concentración, descreme de la cohorte, en fin, etc. Luego, gestión clínica avanzada, eso seguramente hablaremos un poquito después. Entonces, mi jefe me metió, así a la fuerza, me metió a las juntas de oncología de la red. Cuando entré yo a la Junta de Oncología de la Red de la Clínica Colombia y otras clínicas, pensaban que yo iba a defenderle la plata a la EPS, a decirle a los colegas, no use ese porque es muy caro, sino el otro que es más barato. Y a veces resultaba haciendo lo contrario. Es decir, yo decía, oiga, pero ¿por qué no de una vez utilizan la combinación? Eso fue una transculturización en la parte de integración y armonización clínica y otras cosas. El tercer eje fue auditoría de valor, cambiar el concepto de la auditoría glosofílica a la auditoría creativa, a la auditoría acompañante y hoy a la auditoría híbrida. Y el otro fue gestión de tecnologías y contratación, que infortunadamente muy poco, digamos, hemos podido ya hacer en el campo práctico. Y ese fue el nacimiento del modelo de 5 ejes. Y me imagino que usted me va a preguntar después más cosas sobre eso, pero creo que ya los 5 minutos me los pasé. Sí, pues fueron 10 que se convirtieron en... Bueno, esto, pero ya en estos 18 minutos que nos quedan, yo tengo 5 preguntas. Y entonces vamos a ir como muy concisos en las respuestas. La primera es la gobernanza, digamos, el reto de la gobernanza. ¿Ustedes cómo lo han superado? ¿Lo han superado completamente? ¿O qué queda todavía en el tema de gobernanza por mejorar? Bueno, eso fue uno de los primeros puntos, está como de primeras y creo que hay un valor. Acá están muchas de las líderes y me complace decir que casi todas, o si no todas, son mujeres. Se ha comprendido el concepto de gobernanza clínica, que al principio, pues por supuesto, genera un poco de tensión psíquica y emocional, porque cuando se habla del gobierno clínico es como la toma del poder por aquellos médicos y sus equipos interdisciplinarios para dominar. Y lo que hicimos fue hacer una adaptación del concepto original del NHS, ¿no? de asumir la gobernanza como esa decisión en los cuales los tomadores de decisiones, los que están en ese momento de verdad, salvaguardan la calidad, la seguridad, generan confianza y asumen su responsabilidad tanto en resultados en salud como en sostenibilidad y un uso racional de recursos. Entonces, creo que contamos con un equipo de líderes y sí, está muy concentrado en los médicos, pero la verdad estamos intentando hablar de equipos interdisciplinarios porque todas las profesiones tienen un rol, y si bien el rector del gasto, el que tiene el cheque al portador, es médico, es un conjunto y una colaboración entre muchas disciplinas para lograr, y además porque nuestro modelo en 4 ejes está así articulado. Entonces, promovemos ese gobierno clínico y lo estamos representando pues a través de unas comisiones que llamamos comisiones de excelencia, que son ese sitio donde los expertos debaten y definen,
donde llevamos las evaluaciones de tecnología, los lineamientos y demás, y sea esa instancia superior. Y luego seguramente hablaremos un poco de este tema del profesionalismo y la autonomía. Pero esta gobernanza clínica tiene que trabajar articuladamente con la gobernanza administrativa, y esto no es que unos estén por encima de los otros, sino son disciplinas y competencias que tienen que ir articulados para realmente lograr una gobernanza integrada en salud. Los modelos en donde uno está por encima del otro pues no funcionan, porque son roles, disciplinas y compromisos totalmente diferentes. Y cuando la instancia administrativa o el gobierno corporativo no entiende que una organización de salud es una burocracia profesional, en la línea del frente, el tomador de decisiones, el que hace posible el cambio, es un conjunto de personas altamente calificadas con un conocimiento profundo que manejan un alto nivel de incertidumbre. Los resultados en salud dependen de ellos, que es diferente pues a las fábricas que se hacen carros o las sofisticaciones de las máquinas, donde arriba está el que diseña, el pensador, el físico, el ingeniero, y abajo hay un equipo operativo que reproduce. Aquí es al contrario. Entonces, que la organización comprendiera que esta es un modelo de una organización de salud, una burocracia profesional donde el gobierno clínico debe dársele valor, además que es determinante, porque este es el momento en donde ese equipo debe ser un actor fundamental, y por eso en estos foros extraña a uno que podamos hacer ese debate con el tomador de decisiones. Estamos hablando de financiamiento sin uno de los componentes que son determinantes para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de salud, para garantizar la calidad y para que ese acuerdo, ese contrato social con el paciente, la familia y la comunidad se dé. Entonces, ese ha sido como un poco el enfoque. Por supuesto, está en evolución, está en transformación y está en posicionamiento, pero por ahí va pues el camino a posicionar un de definitivo gobierno integrado en salud, y la base de ello, nuevamente lo repetimos, es la evidencia y los datos. O sea, los datos nos han permitido hacer un salto cuántico para que el tomador de decisiones entienda, mida y pueda verificar que su decisión tiene una implicación y que podemos medirla y seguirla en el tiempo. Entonces creo que eso nos ha ayudado aquí. Los economistas que nos acompañan del equipo creo que han sido determinantes para garantizar ese nuevo cambio de visión. Luis Eduardo, otra pregunta, pero porque es que se nos está agotando el tiempo, entonces voy a hacerle una pregunta a cada uno de esas 5. Otro tema importante, además de la gobernanza, es el tema de la autonomía médica. Y el tema de si han logrado superar esa discusión de la autonomía médica, en un marco que me gustaría preguntárselo desde esa perspectiva, de si esa consideración para algunos de que la autonomía médica es un derecho que tenemos los profesionales médicos, o si es una prerrogativa que la sociedad nos concede. Y eso ustedes cómo lo han logrado manejar, o qué retos subsisten ahí. Hemos logrado una integración clínico-administrativa. Es decir, hemos logrado permear de ciencia la gestión administrativa. Eso creo que ha sido muy importante. En oncología, que haya esa fusión, digamos, de modelos de pensamiento. No ha sido general, pero ha sido, en mi opinión, bastante exitosa. Y creo que eso explica el que usted pueda hacer intervenciones, no es la palabra, pero digamos intervenciones sobre lo que usted menciona de la autonomía médica. Hace un tiempo escribí un artículo que se llamaba la disautonomía médica. La autonomía médica tiene o puede tener, como el dios Jano, varias caras. La autonomía médica es una entrega de la sociedad de cierto, digamos que de cierto poder, por llamarlo así. No es el biopoder ni nada de eso, no me voy a meter con focal ni nada de esa vaina, pero de cierta atribución al médico de su impacto social derivado de su gran impacto en la intervención en pandemias anteriores. Pero los médicos podemos caer en un sesgo cognitivo.
Si usted entiende autonomía médica como dominancia médica, usted entra en un sesgo cognitivo, que es el sesgo de confirmación. Si usted se autoconfirma que usted es el dueño del conocimiento de X, Y, Z y que además usted toma decisiones sobre la vida de un paciente con base en un profundo conocimiento científico, pero no analiza todas las dimensiones de ese paciente, incluyendo la dimensión del costo en escenarios de bajos recursos, usted está haciendo una disautonomía médica. O sea, no es eso de la autorregulación, el equilibrio bioético, no solamente tiene que decirse, sino ejecutarse. Y en medios como el nuestro, en el contexto colombiano, los acuerdos de posicionamiento terapéutico, los acuerdos de práctica clínica, las estrategias de minimización de costos, no son un favor del médico, hacen parte de su corresponsabilidad dentro del sistema. Esa transición cultural, que cuando yo llegué al principio, desde el aseguramiento a la prestación, siendo par, era viene a defenderle el dinero al aseguramiento. Hoy, afortunadamente, ya se entiende, y de hecho hay personas que se están interesando desde el campo de la asistencia en entender cómo se hace la conectómica entre la administración, la economía, la ciencia y eso. Entonces, creo que es un tema de derribar algunas estructuras antropocéntricas de las divas mal entendidas hacia una estructura colaborativa. Y hay una cosa para terminar. Las grandes decisiones del sistema de salud no se dan en el micronivel. En el micronivel médico-paciente, cuidador, se dan las grandes decisiones en la vida de un paciente. Pero la vida y la intervención y ojalá los beneficios de muchos pacientes se dan en el mesonivel. Los médicos que estamos en el micronivel tenemos que embebernos mucho más del meso y del macronivel, porque esto es un sistema complejo adaptativo en el cual las relaciones entre cada uno de los niveles es importante. Esa transición del concepto cultural del médico es lo que se ha tratado de hacer en modelos como este. Ok. Y Nancy. justo ahí diferimos. ¿Perdón? Y justo ahí diferimos con el Luis Eduardo. Coincidimos en muchas cosas, pero en ese último punto no. Y un momento, ahí quería hacer una aclaración de términos porque este tema pues lo discutimos bastante con Luis Eduardo y hay tres conceptos: profesionalismo, autonomía y autorregulación. Entonces, porque se asume o asumimos de la posición dominante en que yo hago lo que se me da la gana porque pues es que yo tengo el poder, el conocimiento y demás y soy el tomador de decisiones primario en ese momento de verdad. Entonces aquí, profesionalismo, que es un poco yo creo que la definición más consistente es de los ingleses, es ese conjunto de normas, valores y principios que subyacen a ese contrato social. Es eso que la sociedad ha entregado a una profesión médica para garantizar unos resultados. Este es como el primer parámetro del contrato social que viene el juramento hipocrático. El segundo, pues está en la ley estatutaria, en el artículo 17, y es esa declaración de la autonomía que tienen los profesionales para utilizar la evidencia, la racionalidad, la ética para tomar esas decisiones. Y eso es fundamental, pero con autorregulación, ¿sí? Tiene que haber autorregulación. Y en las profesiones y ese concepto, la regulación no se lo hace ni el macro ni el mesonivel. La regulación la hacen ellos mismos, los mismos profesionales. Porque no hay forma, por más de que esto sea dictatorial, de que un equipo de profesionales haga caso, ¿sí? Y ese es un tema que tenemos que determinar. Por eso las comisiones que necesitan evolucionar, necesitan esa diamantina claridad de que la rendición de cuentas se hace entre pares, que la rendición de cuentas debe ir orientada por datos, por analítica, por resultados y por evidencia, pero tiene que haber conciencia de que la transformación sí se hace de abajo hacia arriba, ¿sí? Porque es que las decisiones críticas se toman allá, las de proceso, las de ALMAR, las del uso están en este nivel, pero lo que ha cambiado es ese compromiso y ahí un poco soy vehemente y no tan pesimista, de que en estos escenarios esa discusión con el tomador de decisiones tiene que darse. Eso que Adriana Roballo, compañera nefróloga, ha mencionado, pues del valor de llevar estas discusiones
con los pacientes, con los profesionales, es una forma también, porque no es solamente la autonomía del médico, es la autonomía del paciente. Y eso lo tiene la Carta Médica. Esa es la propuesta que hace el American Board para poder, y bueno, otras muchas sociedades, para renovar el juramento hipocrático y volver a recuperar 3 principios y 10 compromisos para garantizar como ese sentido de contrato social. ¿Por qué? Porque perdimos la confianza, los pacientes ya no confían. Creo que tenemos un año en que la mortalidad de médicos y profesionales por cuenta de que no me gustó lo que usted hizo y está llegando a ese punto. Entonces creo que es importante que en un foro de esto lo tengamos suficientemente claro para que pues, podamos hacer de verdad una conversación más amplia con aquellos que están ausentes. Entonces lo veo un poco ahí para aclarar esos términos. Ok. La última pregunta, que ya nos quedan 4 minutos. Sí, ¿pero esa la puedo hacer yo o todavía no? ¿Perdón? ¿La puedo hacer yo? Bueno. Déjeme yo la hago porque es, a ver, uno los escucha a ustedes y uno ve otros ejemplos en el sector de esfuerzos en ese sentido de cómo mejorar los modelos, de cómo hacerlos más efectivos, más eficientes, centrados en el usuario, centrados en el paciente, más resolutivos, con sostenibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y ejemplos hay. Sura, Mutual Ser, Salud Total. Hay varias organizaciones, digamos, que están como en ese mismo esfuerzo. Entonces, en el marco del contexto actual que vive el sistema de salud, que se nos puede prolongar un tiempo, en ese marco, ¿ustedes cómo consideran que debe ser la forma de escalar este tipo de esfuerzos? Porque a veces actuamos en silos y nos mantenemos en silos y cada organización hace lo suyo. Pero ¿cómo llevamos esto al escenario del sistema? ¿Y qué debemos hacer en ese sentido? Yo creo que el país, pues primero, suena un poco cliché, digamos, pero hay que tratar de no tener tanto individualismo corporativo. Eso abunda en el sector y hay una desconfianza muy grande entre los actores. 2, también hay que bajarle un poco a la cacería de brujas, que es lo que alimenta la desconfianza. Entonces, es legítimo que cada actor tenga que o defienda sus intereses, pero también es legítimo que no nos volvamos unos enemigos del maldito negocio, digamos, de utilizar esa retórica para deslegitimar la generación de valor, que por supuesto además tiene unos réditos económicos. Eso es apenas obvio, todos lo tienen. Digamos que es un tema cultural inicialmente, el que es lo más difícil de transformar. Yo sí creo que Colombia, con sus características, y varios lo han dicho, inclusive el doctor McMaster lo dijo, necesita repensarse la superficie y la profundidad de su modelo. Yo creo que Colombia, con sus características, necesita un modelo geográfico basado en valor, en donde haya, como bien lo dice el profesor Ramón Abel, una coexistencia de un modelo de silos territoriales y de silos poblacionales bien estructurado, bien hecho, con una adecuada alineación de los actores, con una adecuada alineación de incentivos, de los actores y con unas inteligencias colaborativas reales. De eso pudiéramos hablar horas acá del modelo geográfico basado en valor. Creo que es lo que deberíamos hacer, al menos, y eso lo hablábamos antes de entrar al panel, en nuestro metaverso. Tenemos que hacer un metaverso propositivo, positivo, de quienes queremos seguir trabajándole al sector, independiente de la bruma que nos rodea. Entonces, en ese metaverso, en donde habrá diferentes actores del sector, ahí es donde se pueden generar micromodelos y luego sumatoria de micromodelos virtuosos que permitan ir generando resultados y, como hacemos en inteligencia artificial, casi que desarrollar modelos federados que luego se vayan sumando y puedan generar un modelo general, valga la redundancia. Pero eso requiere esencialmente una deposición de las armas, una franqueza y una arquitectura muy técnica y muy robusta y obviamente una financiación de eso, pero yo creo que sí se puede. Nancy. Pues pienso que nos estamos dejando distraer. Yo creo que estamos muy pendientes y estamos en el devenir de dar respuestas a
a lo que todos los días sorprendentemente sale y estamos dejando por fuera lo importante. En este momento los sistemas de salud inteligentes y resilientes que se están transformando están ocupados en lo fundamental y están ocupados en escanear la historia de sus resultados, los grandes riesgos de salud global que vienen por cuenta de la era del antropoceno, del envejecimiento, la cronicidad, la multimorbilidad y demás, y están preocupados por repensarse qué van a hacer si la siguiente pandemia llega mañana. Están utilizando la evidencia y los datos para replantearse para dónde ir con los nuevos modelos y para que no los coja nuevamente de sorpresa el siguiente reto. Entonces, creo que la propuesta es dejarnos de distraer con intentar darle respuesta a cada idea un poco sorprendente que nos da todos los días de la amenaza inminente y concentrarnos en lo importante, porque si Colombia ha ganado valor en más de 3 décadas es tener grandes centros, universidades, centros de pensamiento que han venido acumulando evidencia y datos y en este momento sabemos mucho más de los colombianos y su salud y creo que deberíamos empezar a construir lo que ya muchos sistemas de salud están trabajando, es esos retos de consolidar sistemas de salud, por lo menos en un grupo o por lo menos haciendo una convocatoria para garantizar. Esto es como una pandemia, lo que pasa es que la pandemia nos cogió y nos íbamos a morir de morirse de verdad. Pero aquí estamos en una latencia de riesgo de muerte grande. Y ahora que uno resulta ser ya no solamente médico, sino paciente, percibe ya el riesgo inminente de lo que va a pasar mañana. Pero si no nos comportamos como pensamos que somos, y sobre todo con todo el valor de conocimiento que ha acumulado Colombia, pues creo que hemos perdido ahora sí, no por cuenta de un agente externo o por el momento histórico que estamos viviendo en el gobierno, sino por nosotros mismos, ¿sí? O sea, no utilizar los datos y la evidencia que tenemos sería una pérdida grande. Entonces creo que sería un poco la propuesta y aprovecho en el último minuto. Al doctor Augusto le encanta hacer preguntas, pero me voy a tomar el atrevimiento de hacerle una, un poco para justificar estar aquí en este nivel máximo de hipoglicemia que están todos. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Porque en estos días queda como una sensación, como un paciente en cuidado intensivo, ¿no? Eso es que uno está pasando revista, como hacemos, y entonces uno dice mioterapia avanzada, en qué momento los intensivistas y todo el combo, diálisis, ECMO, ¿sí? Tocilizumab, cualquier cantidad de cosas, y unos dijeron, no, ya se murió, otros no, que el cuidado paliativo, otro que no demos el chancecito porque todavía no está en el punto de no retorno. Pero, ¿qué hacemos? Ya Bruce propuso un decálogo de potenciales acciones que fueron bastante interesantes, pero ahora le devuelvo la pregunta, ¿cuál sería ese llamado a la acción? Porque pues, a veces uno termina un poco desajustado en que se habla harto, pero ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos mañana? ¿Qué hacemos la otra semana? ¿O el otro año vamos un poco a estar acá hablando de dale, Señor, el descanso eterno, brilla para ellos la luz perpetua? ¿Qué tenemos que hacer, doctor Galán? No, bueno, pues yo no sé si yo sea el llamado para, digamos, pero yo creo que lo que hemos escuchado entre ayer y hoy, y sobre todo en el día de hoy, es un llamado a la unidad, un llamado a la unión. Lo dijo Bruce, lo dijo la hermana Marinés, lo han mencionado otros, y yo creo que en este tema, justamente, estos aspectos de la revisión de los modelos, de la visualización de cómo es que debemos ir innovando y mejorando los procesos y los procedimientos para que el sistema de salud cada vez cumpla mejor su propósito y sea cada vez más sostenible, pues yo creo que justamente desde ese punto de vista lo que deberíamos es buscar cómo juntamos todas esas experiencias y cómo se comparten esas experiencias y cómo se multiplican esas experiencias para el sector salud. En la medida en que así vamos en salud, y valga la cuña, pueda contribuir a esa búsqueda, a esa unidad y a esa interacción entre diferentes experiencias, pues estamos, por supuesto, en esa disposición. Yo creo que, digamos, ya para terminar, porque pues se nos acabó el tiempo, les quiero agradecer, pues digamos,
la presentación, la franqueza con la cual han hablado sobre las situaciones para la construcción de esos modelos y ese llamado todavía a seguir trabajando por una mayor gobernanza, los retos que todavía tenemos en el tema de autonomía médica, que son dos elementos para mí muy claves en estos aspectos. Y otro que tal vez no profundizamos en él, que lo mencionó Luis Eduardo sobre el tema de integración y sobre el tema de esa discusión de integración vertical, sí o no, o qué. Al final de la jornada estamos en estos modelos buscando, como bien lo decimos, unos modelos integrales e integrados. Y eso entonces, ¿cómo se hace si no es integrándose? Entonces, ¿cuál es la preocupación que hay en el trasfondo de esa integración? Y cómo superamos eso, creo que sigue siendo un reto importante. Pero bueno, ya terminamos, la hipoglicemia debe estar ya muy marcada y entonces les agradezco mucho la participación. Muchas gracias a nuestros panelistas por sus aportes. Antes de continuar, queremos invitarlos especialmente a escanear el código que aparece en pantalla y a calificar nuestro evento. Para la ANDI es muy importante conocer sus opiniones y experiencias. Ahora los invitamos a disfrutar del almuerzo que la ANDI ha preparado para todos ustedes y les quiero recomendar estar nuevamente en el auditorio muy puntuales a las 2:15 de la tarde para poder retomar a las 2:30 nuestra agenda académica. La tarde la vamos a iniciar con la presentación del doctor Gorka Oribe, profesor de farmacología de la Universidad del País Vasco, quien nos va a hablar sobre salud global, medio ambiente y salud humana. Así que los esperamos en el auditorio muy puntuales a las 2:15 de la tarde. Feliz almuerzo.